Bueno, pues vamos a empezar con un foro más que organiza Urtarte a nivel nacional. En esta tarde de sábado nos encontramos en La Chispa, que es la biblioteca taller comunitaria de los camaradas de Urtarte, Estado de México. Son los últimos días de una exposición que se inauguró el 8 de julio por el primer aniversario de La Chispa. Y bueno, está aquí el camarada Rigo, que viene de Oaxaca, su servidor Demián Ávila, que vengo de Ciudad de México, y nuestros anfitriones de Urtarte, Estado de México. Aquí está Ulises. Entonces, el foro del día de hoy se llama Otra mirada al arte, y vamos a exponer a grandes rasgos la concepción que tenemos en Urtarte sobre el arte o con respecto al arte, la táctica que desarrollamos para es un performance. La táctica que desarrollamos para establecer alianzas y construir un frente único de trabajadores y trabajadoras del arte. Y también se va a exponer un poco lo que fue el realismo socialista en la Unión Soviética, que fue la corriente artística, estética que predominó durante el régimen bolchevique de la URSS, y nos pareció importante porque está muy estigmatizado y hay muchos mitos y muchas mentiras que ha dicho la burguesía, el imperialismo y sus intelectuales, historiadores, con respecto a este proceso que se dio en la Unión Soviética. Entonces vamos a hablar un poco de eso para desmentir toda esta campaña anticomunista. Bueno, pues ¿qué es el realismo socialista? Fue el nombre que se le asignó a esta corriente estética que se desarrolló principalmente a partir de 1917, cuando los bolcheviques toman el Palacio de Invierno, encabezados por Lenin, por el Partido Comunista Ruso en ese momento. Y que fue importante porque siempre todo movimiento revolucionario, y sobre todo cuando ese movimiento revolucionario logra llegar a buen puerto, es decir, la toma del poder, se vuelve indispensable, y eso ha ocurrido. Hay muchos ejemplos históricos en Cuba, por ejemplo, cuando llegan al poder Castro y la Revolución Cubana. En China también pasó. En fin, hay una serie de ejemplos históricos de cuando se acentúa un nuevo régimen que es totalmente contrario al régimen precedente y que se da por vía de un proceso revolucionario. Siempre es fundamental cimentar una nueva estética, ¿no?, nacida de ese proceso revolucionario. Para comprender esto mejor hay que tener bien presente que los movimientos estéticos y las manifestaciones artísticas nunca son manifestaciones espontáneas, y siempre responden a un contexto histórico, social, económico, político. Entonces, en la Rusia de 1917, previo a que los bolcheviques tomaran el poder y el Palacio de Invierno, pues había una línea muy clara establecida por el zarismo en cuanto a la actividad artística. Y después de la toma del poder por los bolcheviques, pues se busca crear una nueva estética. ¿Qué elementos son los que destacan del realismo socialista? Pues bueno, en primer lugar, como su nombre lo dice, es buscar retratar la realidad de la forma más fehaciente posible. Es decir, se dejan de lado, tanto en la literatura, en la plástica, en algunas otras expresiones, tal vez la poesía, el teatro, posteriormente en el cine también, se dejan de lado relatos fantasiosos o fantásticos, y se busca retratar la realidad lo más claramente posible. Además de esto,
un elemento importante que rompe con la línea previa que además dominaba no solo la Rusia zarista, sino prácticamente toda Europa y muchas regiones del mundo, es poner como elemento central de la obra de teatro, de la novela, de la película, no a un individuo, no a un personaje, sino a la masa, a las masas que, pues, bajo este principio marxista tan incuestionable, ¿no?, que las masas son las hacedoras de la historia, pues se vuelve necesario retratar la realidad de las masas y acabar con este prejuicio de que la vida de las masas es aburrida, es intrascendente, ¿no? A diferencia de los individuos de la burguesía que tienen vidas maravillosas porque han conocido el mundo y han viajado y tienen experiencias dignas de admirar. Las masas, pues en su realidad concreta de opresión, de explotación, de violencia que sufren por parte de la burguesía, pues también tienen muchas cosas que contar y es importante retratarlas en estas obras de arte. Tal vez uno de los ejemplos más conocidos fue la línea cinematográfica que desarrolló el cineasta Sergei Eisenstein, que además marcó fue un parteaguas en la historia del cine porque incluso en la actualidad muchos elementos retoman esta escuela o estas líneas que desarrolló Sergei Eisenstein, ¿no? No solamente escenas icónicas como en el acorazado Potemkin de la famosa escalera, que incluso hasta en Los Simpson, ¿no?, han hecho parodia de esa escena o de esa secuencia tan magistralmente desarrollada desde el punto de vista técnico, ¿no?, así como de los especialistas de cine. Bueno, él retrata a las masas hacedoras de la historia y el principal personaje, insisto, no es un individuo, sino son las masas, ¿no? En el acorazado Potemkin, en Octubre, en fin, en toda su filmografía. En la literatura, pues también hay ejemplos muy característicos o muy destacables, no sé, Pianinsky, por ejemplo, donde escribe novelas en donde se retrata la vida de los obreros, de cómo se organizan, de cómo se involucran en los procesos revolucionarios, en los soviets, etc. También en el teatro se dio toda esta tendencia, obviamente en la plástica, en la pintura, estas obras en donde pues se ve a la mujer y al hombre campesino y obrero como los protagonistas centrales, ¿no?, de estas obras plásticas. Ya no se retratan no sé, a personajes o individuos, digamos, bien identificados, sino simplemente a un hombre y una mujer que pertenecen o que representan al proletariado y que están reivindicando su papel en esta nueva sociedad socialista que se empieza a desarrollar a partir de 1917. Con la música pasa lo mismo, hay ejemplos muy importantes como Dmitri Shostakovich, que compuso una sinfonía importante en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, me extendería mucho, pero en el canal de YouTube de Hurtarte Medios tenemos un video sobre la historia de Shostakovich y de su sinfonía en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Es una historia pues desgarradora, pero también muy esperanzadora. Sergei Prokofiev es otro ejemplo de cómo algunos artistas deciden seguir esta línea que surge a partir del régimen bolchevique. Y bueno, ¿qué dice la leyenda negra? Que los artistas fueron reprimidos, que no tenían libertad creativa, que el tirano de Stalin, etcétera, ¿no? Bueno, en primer lugar me salgo un poquito del tema, pero cada vez hay más documentación. En la academia no tanto, porque pues los académicos viven en el confort y no van a arriesgar su confort para sacar, no creo que tengan el valor para sacar nuevos datos desde la academia que desmienten todas estas historias antiestalinistas de que mató a 1.000 millones de personas en la Unión Soviética, ¿no?
Pero en otros medios, ¿no? Incluso en las mismas redes sociales, cada vez hay más elementos sustentados historiográficamente, basado en documentos que se han venido desclasificando, pues que el 90% de las cosas que le atribuyen a Stalin son absolutamente falsas, pues propaganda imperialista, en fin. Y parte de esta propaganda anticomunista y antiestalinista entra el realismo socialista, que a muchos artistas o a trabajadores y trabajadoras del arte les genera mucho conflicto, ¿no? Es decir, Stalin, el que no dejaba a los artistas crear libremente. Bueno, pues ahí son varios puntos. En primer lugar, lo que dije al principio, ¿no? Ningún artista, ningún trabajador del arte crea libremente, todos estamos condicionados por un contexto social, histórico, político, no surge nada por generación espontánea ni de la nada. Y lo que el régimen bolchevique buscó difundir fue precisamente acabar con esta visión burguesa del arte, de ensalzar el individualismo, las obras que ensalzaban a los grandes personajes de la historia y olvidarse de las masas porque consideraban que eran, pues, indignos, ¿no? Ajá, sí, solo la vida de la burguesía era digna de ser representada en cualquier disciplina artística. Y luego ya como ejemplos concretos, el caso del cineasta Sergei Eisenstein, ¿no? Denunció, llegó un momento después de que hace El acorazado Potemkin, Octubre y otra película más, empieza a quejarse, ¿no? Del régimen bolchevique, de que no lo dejan crear, de que se siente pues coartado en su libertad creativa y decide irse de la Unión Soviética. Y el régimen, contrario a lo que siempre nos han dicho, que no dejaban salir a nadie del país, le deja las puertas abiertas para que vaya a recorrer Europa. Y entonces aquí viene la contradicción, porque llega a muchos países de Europa, Alemania, Inglaterra, Francia, Bélgica, varios países de Europa, y en absolutamente todos esos países está censurado. ¿Por qué? Pues porque responde a una estética que reivindica la revolución bolchevique. Entonces ahí sí lo censuran tajantemente, ¿no? Nada que ver con lo que padecía en la Unión Soviética. Está un tiempo en Estados Unidos, le ofrecen bastante dinero para que haga una película, le empieza a rodar sobre un empresario y pues obviamente Eisenstein quiere retratar crudamente la vida de este empresario, demostrar que es un explotador, mientras que en Estados Unidos la sociedad lo veía como un elemento a seguir, ¿no? Como una figura a seguir bajo esta lógica de la meritocracia y del ascenso en la escala social. Entonces, pues tiene problemas con los productores, no lo dejan rodar la película, viene a México, aquí rueda una famosa película que Viva México, no logra terminarla porque también aquí cuando llega el régimen del Maximato incluso lo encarcela algunos días, porque venía de la Unión Soviética, ¿no? Y ya por ser comunista, pues todo el mundo se ponía los pelos de punta. Después de todos estos fracasos, en donde supuestamente el mundo libre te ofrecía una libertad absoluta, creativa, desde el punto de vista individual, pues se da cuenta que no es cierto, ¿no? Que en realidad en los países capitalistas la represión es mucho mayor contra, pues no solamente contra las manifestaciones políticas, sino contra estas manifestaciones estéticas que, bueno, evidentemente también son manifestaciones políticas. Regresa a la Unión Soviética y pues la Unión Soviética lo recibe, ¿no? Lo recibe, le dan una plaza en la Universidad de Moscú para que dé clases de cine y vuelve a rodar. Y Alexander Nevsky, que habla sobre un suceso histórico de la Rusia de hace muchos siglos, que quiere ser invadida, empieza a rodar Iván el Terrible, y bueno, ya fallece Sergei Eisenstein, no logra concluir su última película, pero junto con Prokofiev graba esta película de Alexander Nevsky, y Prokofiev hace la música y a los dos les dan la medalla Lenin, que es como
como uno de los reconocimientos más importantes, ¿no? En ese momento en la Unión Soviética. Entonces, bueno, me parece que Eisenstein es un ejemplo paradigmático de este mito, ¿no? De que el régimen bolchevique supuestamente era totalitario, dictatorial, reprimía, no dejaba desarrollar la supuesta libertad creativa, y pues resulta que en el mundo capitalista era terrible, ¿no? Terriblemente más represor. Hay que tener también en cuenta algunos elementos, ¿no? En 1917, luego de la toma del Palacio de Invierno, la Unión Soviética se ve constantemente amenazado. Varias potencias imperialistas como Inglaterra, Francia, etcétera. Entonces es un constante acoso y una constante agresión para echar abajo el régimen bolchevique. Es algo que también siempre ha pasado en todos los regímenes revolucionarios, el bloqueo a Cuba, la contraguerrilla o los contras en Nicaragua, etcétera, ¿no? Siempre cualquier régimen que se sale tantito, incluso no que sea socialista, pero sino que se salga tantito del yugo imperialista de los gringos, pues ahí están, ¿no? Buscando desestabilizar, ¿no? La misma Venezuela, el Chile de Salvador Allende, ¿no? Etcétera. Entonces hay que entender también eso, ¿no? Que ante una constante agresión de un montón de potencias imperialistas, es obvio que tú adoptes una actitud de defensa, y que ante cualquier intento de artistas que decidieron no alinearse con el régimen bolchevique y que representaban un peligro para el régimen, pues es obvio que se les iba a perseguir y se les iba a censurar, ¿no? Me parece que es una postura totalmente legítima de cualquier régimen, que si te están haciendo labor de zapa, labor contrarrevolucionaria, o sea, no porque, es que el arte lo justifica todo, pues no, porque el arte también es una actividad política. Entonces son como algunos elementos, ¿no? Muy a grandes rasgos, muy en general, para ir desmitificando un poco esta cuestión del realismo socialista. Y pues simplemente cerraría como dejando bien en claro lo que dije al principio, que el arte no surge de forma espontánea, obedecemos todos a un contexto, y que además el arte siempre va a ser también una manifestación política, ¿no? No hay arte apolítico. El arte apolítico también tiene una postura política. Decir que eres apolítico te está situando en un lugar de amplio espectro, digamos, político-ideológico, ¿no? Puedes hacer un arte claramente fascista, como lo hicieron los fascistas, los nazistas también, que también tuvieron su propia línea estética. Puedes hacer este supuesto arte neutral, arte imparcial, que finalmente también termina siendo un arte que responde a los intereses de las clases dominantes o del imperialismo, de la burguesía, a lo mejor un poco más maquillado, pero responde a los intereses de las clases dominantes. Y un arte crítico, revolucionario, que cuestione, que visibilice las desigualdades, las injusticias, la violencia del Estado, la pobreza, etcétera, la violencia contra las mujeres, en fin, ¿no? Una serie de condicionantes de nuestra vida en la actualidad que nos deben de indignar, que nos deben llevar a organizarnos a la acción política. Y bueno, pues ese es el arte que desde Urtarte, desde la Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte, estamos reivindicando, ¿no? Ya nada más, hace poquito, ¿no? Dijo Roger Waters en un concierto: los que crean que mis canciones que escuchan mis canciones sin interesarles, digamos, el contexto político, él es muy crítico, no tiene una postura revolucionaria, pero sí es muy crítico con la dominación sionista en Palestina, no se alió como a esta línea comunicativa de poner a Rusia como el malvado y a los pobres ucranianos, que es un nido de fascistas, ¿no? Como los buenos. Entonces tiene esas posturas, y dijo en el concierto: el que crea que mi música solo se disfruta porque es música y no le interesa el tema político, pueden irme a escuchar a un bar, ¿no? El artista está condicionado por un contexto, obviamente por su origen de clase, por su grado de concientización, por su grado de capacidad crítica que tiene en cuanto a la visión de la sociedad. Y ya, insistir, ¿no? En Urtarte estamos clara y decididamente del
el lado del arte crítico, que cuestiona, que denuncia, que es incómodo, que busca ser una herramienta de concientización para las masas, ¿no? En este proceso de la lucha de clases. Pues, entonces, bueno, partiendo de lo que ya comentó el compañero Demian, y aparte de Roger, pues sí han habido como, bueno, en estos años recientes, también fenómenos culturales que han estado pues ya al servicio de quienes están en el poder, pues ahorita con las campañas no solamente de Ucrania, ¿no? Quienes también son como las figuras artísticas que han estado también integradas a todo ese conjunto pues de propaganda, ¿no? A favor de la guerra y sus fenómenos, ¿no? Que están alrededor de él. Si recordamos también cuando fue el tema de Venezuela, también, ¿no? O sea, cómo Colombia participó inclusive con el arte, ¿no? O sea, cómo a pesar de que ya la sociedad como tal no asumía la importancia, ¿no? Del conflicto que había entre Venezuela y Colombia, pues ahora sí que el plan B que tenía el gobierno pues era, bueno, hay que utilizar los músicos para seguir con la contracampaña del gobierno venezolano para llevarlos, ¿no? Y así que la misma sociedad pues legitime que en Venezuela pues hay una dictadura, ¿no? Sin en cambio, también Venezuela, ¿no? Cómo jugaba con el papel también del arte, ¿no? Porque también, o sea, obviamente sí ha habido censura por parte pues, del gobierno venezolano, pero que también corresponde a lo que ha mencionado Demian, pues, o sea, cuál es como el contenido de clase que va representando el artista durante el régimen, ¿no? Y pues el claro ejemplo que hemos tocado, y creo que también yo siempre lo he analizado mucho, desde así que empecé como a meterme en esto del rollo del papel que ha jugado Mickey Mouse, ¿no? O sea, ya como la campaña masiva de propaganda que ha lanzado Estados Unidos desde tiempo atrás, y cómo pues, Mickey Mouse ha jugado ese papel importante, ¿no? De qué es lo bueno y qué es lo malo en el arte, en toda la vida cultural pues, de la sociedad, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Y justamente estaba como ya haciendo unas imágenes, ¿no? Que, la pelea, ¿no? ¿Cómo puedes comparar como un clásico, ¿no? Retoman desde la cultura yankee como Stalin el malo y Mickey Mouse el bueno, ¿no? Entonces, viéndolo desde esa postura, pues digo, bueno, pues sí, no, o sea, no tiene nada que ver, cuando en realidad pues lo tiene mucho, ¿no? O sea, vemos como quién es el bueno y quién es el malo y catalogamos como a Mickey Mouse como el bueno, ¿no? Cuando en realidad, pues, a pesar de que sea bueno estéticamente y todo eso, pues hay más elementos que son pues, más malos, ¿no? Porque a través como de todo esa amalgama de cómics, de todo lo que hay alrededor, pues Estados Unidos ha logrado mantener a través de la cultura e imponer pues, su cultura consumista, capitalista a nivel mundial. Pues sí, parte de eso pues, es lo que logramos ver en los medios masivos de comunicación, ¿no? El cine, por ejemplo, que es una de las disciplinas que ha jugado un papel muy importante para poder que el propio sistema pues, se siga manteniendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el cine pues, logra eso, ¿no? O sea, la música también, pero no, ahora sí que mezcla música, audio y video, ahora sí que en un mensaje, pues la sociedad sin comprender de fondo el mensaje, pues lo va a subir, ¿no? Entonces, así hay ejemplos, ¿no? En México pues también ha jugado un papel muy importante en todo eso, o sea, el muralismo del siglo pasado, pues, que era lo que traía, ¿no? Y si vemos el muralismo de hoy en día, pues hay un contraste bastante notable, pero también se debe, ¿no? Como aquí en México las grandes empresas han influenciado para que el muralismo de hoy en día sí pues ya está alejado también de la realidad, ¿no? Y también como el mismo fenómeno social, ¿no? Con México, ¿no? El tema de los homicidios, de saqueo del agua y todo eso, pues también, ¿no? O sea, hay artistas que empiezan ahí también a plantear, bueno, o sea, esto es como el muralismo que nos han impuesto, pero también pues ya se empieza a notar, ¿no? Como un nuevo muralismo crítico en México que pues a pesar es muy poco, siento realista, ¿no? O sea, es bastante, o sea, no se nota mucho, sin embargo, pues ya empiezan, ¿no? A notarse también con el arte, ¿no? O sea, pues va a estar sucediendo siempre, ¿no? Así como la lucha constante entre la cultura, ¿no? O sea, esta es la cultura que traigo, pero también es la cultura que en el pueblo hay, entonces cómo pues, van a estar ahí peleándose, ¿no? Las instituciones para poder como sacar ventaja, ¿no?
Ahora ya pasando como a mi tema, lo que me tocó de qué es Hurtarte, ya no somos como pues la cara o somos como sí los responsables de plantear, ¿no? Que el arte pues no tiene que estar ahora sí que alejado de la realidad. ¿Y por qué? Pues porque estamos en, ¿no? O sea, Hurtarte cuando nace, pues viene, ¿no? O sea, es como un germen de un proceso revolucionario, de un proceso donde pues sí el pueblo, pues, ahora sí que orilló, ¿no? Como a la comunidad artística a ponerse las pilas y a plantear, bueno, sí, tal vez los campesinos, los profesores, los obreros están planteando algo, ahora sí que en un movimiento social, pero también ustedes como artistas que están planteando, ¿no? O sea, cómo van a poner su granito de arena, ¿no? Y un ejemplo muy claro, pues fue la APO, ¿no? Ahorita, por ejemplo, o sea, aquí el compañero que nos va a explicar un poco de eso, pero, sí recalcar, ¿no? Que Hurtarte no nace así como de la nada, ¿no? O sea, hay un antecedente histórico del por qué, pues hay como, pues sí, ¿no? Grupos de jóvenes que se dedican a trabajar el arte, y pues llegan a la conclusión pues, de que hay una necesidad de también, ¿no? O sea, de que exista un arte pues meramente proletario, ¿no? O sea, en donde pues sí se vea reflejada las masas. ¿Por qué? Porque si llegamos a esa también a la conclusión en nuestro primer congreso, pues que pues siempre el arte sí va, o sea, a lo largo de la historia pues ha reflejado eso, ¿no? O sea, a pesar de que Pollock con la mancha lograba transmitir algo para todas las masas, pues también en esa época habían artistas que planteaban algo crítico, ¿no? Y ahorita lo mismo. Entonces, Hurtarte pues plantea eso, ¿no? Sí, oponerse como a la estética, al contenido ideológico que plantea el arte academicista, pero también, pues basado como en la teoría, ahora sí que lo que planteaba, ¿no? Marx, el papel que jugaba el arte y que siempre ha jugado, pero también, sí oponernos al régimen, ¿no? O sea, sí oponernos como, pues, a las políticas neoliberales, a todos esos planteamientos que el sistema ha logrado imponer. De esa manera nosotros también vemos, ¿no? Que no basta con hacer un grabado, hacer una pintura y ya, ¿no? Sino también nosotros como trabajadores del arte involucrarnos en, ¿por qué? Porque al final de cuentas pues somos entes sociales, no somos entes que si alguna reforma, ya sea laboral, económica, lo que sea, impuesta como a un sector en específico de la sociedad, pues a nosotros también nos va a afectar, ¿no? Si hablamos del tema de la salud, pues nos afecta a todos, ¿no? A pesar de que también el arte sea así como una herramienta para el sistema de generar aplausos y traer gente, pues olvidan, ¿no? Que somos entes sociales y que necesitamos también de necesidades básicas, por ejemplo, en el tema de la salud, todo eso. Y eso pues nos obliga a nosotros también a estar organizados de manera constante. Pues, ¿por qué? Porque pues ya no estamos en el rollo de pues, manifestarme, porque pues, sentí como, o sea, ahora sí que mi sensibilidad me hizo manifestarte por el tema del feminicidio, ¿no? Sí, ¿no? Porque pues son problemas que nos competen, ¿no? Entonces, eso es, bueno, a grandes rasgos, es como lo que sí plantea Hurtarte, pero también cómo nos estamos conformando, ¿no? O sea, planteamos, ¿no? El tema del estudio, o sea, de sí estudiar, analizar actividades como este tipo, en donde, pues tampoco estemos como imponiendo, ¿no? Pues tienes que ser, si eres de Hurtarte, pues tienes que ser esto y asumir esto, ¿no? Sino que también ustedes, pues vayan analizando y también de manera colectiva el por qué lo estamos haciendo, ¿no? El por qué estamos planteando que, pues, Hurtarte, ¿no? Que Hurtarte debería ser como, pues sí, ahora sí que el colectivo, la organización que debería estar enfrente, pues, de los movimientos obreros, al menos en el tema del arte, ¿no? Y es algo que, pues sí, debemos, pues, o sea, al menos nosotros como organización, pues hemos asumido, ¿no? Hemos estado en los movimientos sociales involucrados con sectores que a veces pues, nos hacíamos la pregunta, ¿qué chingados andamos haciendo acá sin nada que ver? Cuando en realidad pues éramos parte pues del mismo problema. Entonces es lo que pues hemos comprendido pues y analizado ahora sí que también con nuestros círculos de estudio, ¿no? Es algo que pues mucha gente, o al menos lo hemos vivido, ¿no? Que pues sí nos preguntan, bueno, pero pues cuáles son como sus bases, ¿no? O de dónde sacan estas ideas de que pues debemos hacer esto, ¿no? Pues también lo analizamos, ¿no? Nos ponemos a estudiar temáticas
de siglos anteriores y también de ahorita, ¿no? Qué es lo que está sucediendo y también qué proponer, ¿no? O sea, qué plantear en el tema del feminicidio ahorita, que es muy, o sea, muy notorio en los procesos organizativos en las calles, pues también, ¿no? O sea, cuáles son como ahora sí que todo ese mundo intelectual detrás de ese fenómeno, pues porque también lo hay, o sea, hay planteamientos intelectuales detrás del fenómeno de mujeres, ¿no? O sea, no nada más así como de, se está manifestando por una necesidad, pues, de que las están asesinando, del aborto, ¿no? Sino que pues también lo hay, o sea, hay entes intelectuales que están planteando un contenido de clase, ¿no? Un contenido ideológico, y nosotros también pues nos incluimos, pues, ¿por qué? Porque, pues lo vuelvo a repetir, ¿no? O sea, algo que sí estamos asumiendo, ¿no? Que pues deberíamos estar todos, al menos los que estamos involucrados en el tema del arte, pues en esos fenómenos, ¿no? O sea, más allá como de ilustrar, pues también organizarnos, ¿no? O sea, porque es la única, pues, alternativa que tenemos, ¿no? O sea, lo hemos comprobado. Ahorita México pues ha sido víctima de múltiples reformas que han afectado a largo plazo a muchos sectores, y se debe a que también pues la sociedad está en primer lugar como despolitizada, ¿no? O sea, siendo francos, comparándolo con otros países, pues eso, ¿no? Y otro, porque pues no nos organizamos, ¿no? O sea, sí hay organizaciones, sí hay sectores que están organizados, pero no, como que siempre hemos sido así los mexicanos, ¿no? Por eso la revolución tuvo sus resultados así, que pues coincidimos y no coincidimos, no estamos y no estamos, pues parece que mientras nosotros como organizaciones en todo el país pues estemos ahí peleándonos cuál es la ruta, pues ahora sí que las reformas pues ya tuvieron sus efectos, ¿no? Ahorita el hecho de que, por ejemplo, en Monterrey no se estén quejando del agua, que no es el único lugar donde hay carestía de agua, pues ahora sí que son los efectos de hace 10, 20 años con las reformas que se estaban implantando, ¿no? O sea, mientras tanto, pues nosotros apenas nos estamos dando cuenta que, bueno, si nos hubiéramos organizado desde ese entonces, cuando ahora sí que la burguesía mexicana había lanzado esa reforma, pues yo creo que no estaríamos como ahora sí que sufriendo esos resultados. Pues. Nosotros también planteamos, ¿no? El tema pues, de la organización, o sea, de sí ser bastante democráticos, o sea, analizar ahora sí que por medio de asambleas, pues sí, el tema, ¿no? De cómo ir avanzando, ¿no? Y también pues abrir los espacios, algo que nos ha costado inclusive mucho, y creemos que es como una de las herramientas para el sector artístico, pues abrir espacios como ¿no? O sea, espacios abiertos en donde también, ¿no? Pues la misma comunidad se pueda manifestar libremente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay espacios artísticos que pues por más de que digan que es del pueblo, pues honestamente no lo es. O sea, tan solo aquí en el Estado de México, pues sí hay muchos espacios culturales, pero son muy limitados, ¿no? O sea, tú para poder ingresar tienes que hacer todo un rollo burocrático, o sea, que pues no debería, ¿no? O sea, entonces, pues otra como de las propuestas que traemos es eso, ¿no? O sea, abrir más espacios, no solamente como estos, también en las calles, que es uno de los elementos más importantes para las artes, que sea público, ¿no? O sea, sea democrático, o sea, es lo que nosotros consideramos, ¿no? Que no puede ser democrático si va a ser un lugar cerrado, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque un obrero pues, no puede ir fácilmente a un museo, no puede ir fácilmente a una galería, porque pues, a veces tienes que pagar un costo, o sea, cosas que también, ¿no? Y una que no estamos acostumbrados a frecuentar ese tipo de lugares, ¿no? Nos han hecho creer que esos lugares son exclusivamente para ciertos sectores de la sociedad, ¿no? Entonces, también asumimos el tema de que las artes deben estar en las calles, ¿no? O sea, porque siempre han estado, o sea, los primeros vestigios de arte que se han expresado con la humanidad, pues son las pinturas rupestres, ¿no? Y con el tiempo que también se fue privatizando todo, hasta las artes no se privatizó, o sea, estar como en las cavernas, así que en la naturaleza, pues pasó de estar a una pared cerrada, ¿no? Entonces todo eso, pues también debemos de
plantear, ¿no? Cuál es como la otra mirada de eso, ¿no? Y es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, a grandes rasgos eso es Hurtarte. Lo que sí planteamos es que también, ¿no? Podamos como sumarnos a más sectores y que también más sectores se estén incluyendo pues este proyecto, pues porque también algo que sí coincidimos creo todos es que no somos los únicos, ¿no? Pero lo que sí soñamos es que en algún momento todo un sector artístico pueda conglomerarse en uno solo para poder también plantear, ¿no? A nivel como nacional, inclusive a nivel mundial, pues cuáles son las experiencias que nos han servido para también ganar, ¿no? Espacios de derechos humanos, porque es algo que también nosotros como trabajadores debemos de comprender, ¿no? Que por eso nosotros nos decimos trabajadores, porque pues no somos los consentidos ni de Dios ni de una clase dominante, ¿no? O sea, necesitamos derechos a la salud, a la educación, y más derechos que pues no lo tenemos, ¿no? O sea, también se han ido quitando, ¿no? O sea, si revisamos como en la ley de trabajo, como que, por ejemplo, aquí en México, pues cómo se le ha tomado el arte, el tema de impuestos, todos esos temas, pues también cómo nos ha ido afectando a lo largo de la historia, ¿no? Como era lo mismo cómo pagar impuestos hace 20 años y cómo pagar impuestos el tema del arte ahora. Entonces, hasta en eso, pues, o sea, si el sistema nos está viendo como trabajadores, ¿por qué nosotros no asumir esa vida, ¿no? De trabajadores del arte y plantear, bueno, sí soy trabajador, pero pues, ¿cuáles son mis derechos, ¿no? ¿Por qué me los están quitando? Entonces, pues es lo que ha estado planeando. Entramos, que es esta la otra parte, ¿no? El trabajo político de Hurtarte, que no ha sido un trabajo nada más espontáneo, ¿no? Sino que también precisamente las experiencias que hemos tenido como Hurtarte Nacional, y en cada estado también es diferente la situación, ¿no? Es muy diferente la situación de la Ciudad de México a la del Estado de México, y nosotros también en Oaxaca. El germen de Hurtarte nace a partir, digamos, precisamente del movimiento social de la APO, que a grandes rasgos fue un movimiento social donde se involucraron varios sectores, entre ellos el sector artístico, ¿no? Entonces, ¿cuál era el papel del sector artístico en ese movimiento? Pues precisamente fue la denuncia, ¿no? Fue la denuncia a partir de la gráfica, ¿no? Entonces, a partir de ese boom, de ese parteaguas en la historia oaxaqueña, se crea este proyecto y se plantea que no nada más exista el proyecto en un movimiento de coyuntura, ¿no? Sino que al contrario, antes de que suceda un movimiento de embestida contra el Estado, se crean las condiciones y se pueda crear un colectivo fuerte que esté a la altura de las condiciones cuando se den, ¿no? Cuando se den un movimiento mucho más agresivo, ¿cómo nosotros como sector artístico vamos a responder, ¿no? La experiencia de los artistas en Oaxaca en el 2006 no nada más fue la experiencia de Azaro, ¿no? Sino que fueron una experiencia mucho más grande de artistas o de compañeros que se dedicaban al arte, desde el graffiti, desde el stencil, desde el grabado, que hicieron hicieron su manifestación como tal, y a pesar de que muchos, precisamente justo lo que decían, ¿no? A pesar de que muchos no eran apolíticos o no estaban interesados en la política que se estaba desarrollando, pero sirvieron en su momento como voceros de esta lucha, ¿no? Entonces, ahí también radica, ahora sí entrando en tema, del trabajo político de Hurtarte, ¿no? ¿Por qué hablamos de trabajo político cuando muchos, precisamente en la actualidad, por ejemplo en la ciudad de Oaxaca, pues ya no hay esta tradición, ¿no? Esta tradición de lucha, y el arte ya no se ve como parte de un movimiento social, ¿no? Sino que ahora la resistencia de cierta forma se ve desde un punto más folclórico, ¿no? Es decir, sí, eso fue lo que pasó en Oaxaca, pero ahora nada más se retrata en cuadros, ¿no? O se retrata en la gráfica, ¿no? Y nosotros como Hurtarte Oaxaca, pues precisamente, y también yo creo que Hurtarte a nivel nacional, está emprendiendo esta lucha política. ¿Desde qué punto, no? Desde el punto de decir que el arte es un arma ideológica. ¿En qué sentido? Pues nosotros sabemos que también, en primera, pues debemos de organizar a nuestro sector, ¿no? Y sabemos muy bien también que el sector artístico, pues es un sector muy individualizado, y ahí radica también nuestra concepción del arte, ¿no? Porque muchos, desde la academia, desde su percepción, pueden decir que el arte es como
una visión diferente a lo que nosotros planteamos, ¿no? Cuando precisamente hay artistas hay algunos compañeros que pues admiran a David Alfaro Siqueiros, ¿no? Cuando realmente ellos toman otras posturas, ¿no? Y entonces ahí es también nosotros cómo debemos atacar esos puntos desde nuestra concepción, es decir, sí, o sea, si nosotros nos adentramos tanto en la obra de Siqueiros, pero también en su vida como militante, ¿no? Entonces ahí es donde radica nuestro trabajo político. Y entonces nosotros utilizamos el arte como herramienta, precisamente como un arma ideológica, y a partir de esto se crea un desarrollo colectivo, ¿no? Porque bien, el ejemplo, ¿no? Muchos pues están como artistas independientes y es necesario también ver que mientras se forma un colectivo en torno al arte, yo creo que es el significado, por ejemplo, de este espacio, el significado que nosotros le damos, por ejemplo, también en Oaxaca, ¿no? O sea, que el arte nos ayude también a desarrollarnos en nuestras actividades, ¿no? A mantener un espacio, a crear espacios, otro tipo de espacios para que se integren más personas. Y esa es como la visión que nosotros traemos también, ¿no? No todos los que estudiaron Bellas Artes pueden pertenecer a un colectivo artístico, ¿no? Al contrario, aquí la cuestión es acaparar a nuevos compañeros, enseñarles, y de esa forma, y no nada más enseñarles la técnica, ¿no? Por ejemplo, el grabado, la pintura, sino también desde una visión ideológica también, ¿no? De cómo perciben el mundo, y a partir de ahí, pues, se van a ir dando cuenta que precisamente el arte, pues, nos ayuda en este desarrollo colectivo. Y hablo colectivo no nada más en el nombre, ¿no? Sino que también en las labores que se realizan, en las labores que cada uno tiene, que cada uno mantiene, la responsabilidad que uno mantiene, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros pues también utilizamos el arte como que también el gancho para ver cómo está nuestro mundo, ¿no? Y precisamente realizar arte que dicte esto, ¿no? O sea, que no precisamente sea un manchón y decir, no, es que es en contra del capitalismo, ¿no? Cuando realmente a veces pues cada uno tiene un significante diferente. Y es más contundente cuando se habla de gráfica y se hace este tipo de gráfica que se realiza en este tipo de espacios, por ejemplo en la música también, en las letras. Y entonces a partir de ello, esa es también como la premisa a entender que en Ustarte se está haciendo un trabajo político. También pues entendemos que las formas de expresión artística, como la pintura, el grabado, no es hacerlo nada más por aprender la técnica, ¿no? Sino también se debe de hacer un análisis y un estudio colectivo, ¿no? Es precisamente estos espacios lo que se está creando, ¿no? Vamos, por ejemplo, en el primer conversatorio fue en Oaxaca, ahora está siendo aquí en el Estado de México, después ahí en la Ciudad de México. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros, no? Precisamente visibilizar que estamos empujando un proceso que no nada más compete al Estado de Oaxaca o al Estado de aquí de México, sino que también es sumar esfuerzos, ¿no? Y es también la invitación a otros colectivos, a otros artistas independientes que comparten esta visión, ¿no? Que comparten precisamente estas metas que nosotros también queremos alcanzar, ¿no? Porque precisamente es lo que está ocurriendo en Oaxaca, ¿no? Y una experiencia también, yo creo que como ahí el ser artista ya, de decirse ser artista en el estado de Oaxaca, pues es ya como individualizarse a uno, ¿no? Y estar al margen de lo que diga los precios del mercado, ¿no? En Oaxaca ya hay un mercado en cuanto al ámbito artístico. Y entonces pues muchos también adoptan como que esa ideología, y un poquito hablando de la ideología, pues adoptan esa percepción de que, como soy artista, voy a hacer lo que comúnmente se hace en Oaxaca, que son grabados sobre mezcal, sobre chapulines, sobre las fiestas, y ya no voy a hablar de lo político. Cuando realmente en Oaxaca también se vive un ambiente político, hay una ingobernabilidad también por parte del Estado, hay delincuencia, hay asesinato a activistas, y entonces ahí es donde entra nuestro papel político, ¿no? Hablar desde la gráfica, también nuestra postura. Y entonces es ahí donde nosotros realizamos un análisis colectivo, un estudio colectivo sobre las cuestiones que
que están pasando en esa región, que están pasando en nuestro estado, ¿no? Yo creo que cada estado pues también realiza sus estudios, ¿no? Realiza este análisis que al momento de realizarse pues vamos a hacer temática de ello. Por eso también es importante hablar un poco del trabajo político, porque es nuestra base también como colectivo, como organización que pretendemos ser, y también como esta forma de que nosotros no nada más realizamos el arte por el arte, ¿no? O decirnos, que son precisamente justo lo que decían los compañeros, ¿no? Es que nosotros no nos reivindicamos como artistas, ¿no? Cuando en sí, o sea, la mayoría de las personas nos dicen artistas, pero nosotros no tenemos como que esa intención de serlo, ni mucho menos de decir, no, pues nosotros somos artistas, nosotros no vamos a presentar obra que tenga que ver con la violencia, con problemas políticos. Y también, pues precisamente nosotros utilizamos esta herramienta, en este caso, pues la gráfica, que es lo que comparte el Estado de México con Oaxaca, en el caso de la Ciudad de México con la música, pues agitar a las masas, ¿no? ¿Y quiénes son las masas? Las personas que, digamos, que de cierta forma, pues ven o están tratando de entender el mundo, ¿no? Que son personas que a veces tienen estudios, algunos sí, algunos no, que son estudiantes, que son amas de casa, que son campesinos, y entonces cuando ellos ven nuestra obra en la pared, que es nuestro medio, digamos, nosotros salimos a las calles a hacer este tipo de agitación, precisamente que se identifiquen, ¿no? Que logren ver realmente que hay una problemática, ¿no? Y es justo lo que está pasando, el fenómeno que está pasando en Oaxaca, por ejemplo, con la gentrificación, es que nosotros, por ejemplo, salimos a hacer pegas en contra de las mineras, en contra digamos, en contra del Estado. ¿Y qué es lo que se hace, no? ¿Qué es lo que hace el Estado, no? Pues a un día o 2 días de estar ahí, pues lo quitan. ¿Por qué? Porque no les conviene. ¿Por qué? Porque hay un flujo de turismo y el Estado no quiere que precisamente tanto las personas de fuera como las personas locales sepan de la problemática que está pasando en Oaxaca, ¿no? Porque si ustedes, bueno, aquí no sé, si ven las noticias, pues, no, Oaxaca es fiesta, y más ahora con el mes de la Guelaguetza, también, ¿no? Siempre se tiene esa percepción de Oaxaca, ¿no? No, es que es fiesta, ¿no? Es que es disfrutar, es que son vacaciones. Y entonces nosotros como colectivo ahí en Oaxaca, pues decimos, no, aquí realmente existe problemas, ¿no? Y son problemas que digamos, de cierta forma, son fuertes, ¿no? Y entonces son problemas que afectan a los locales, ¿no? Por ejemplo, precisamente esto de la gentrificación, pues está afectando a las personas locales, los están desplazando, ¿no? Y entonces, de cierta forma, entonces, hay otros colectivos que también están haciendo su labor, que digamos, precisamente son colectivos que de cierta forma en algún punto queremos o pretendemos hacer un frente único en contra de estas problemáticas, ¿no? Y es también aquí el mensaje, ¿no? a los colectivos, a los artistas independientes, porque es la única forma de que nosotros podamos realizar realmente un trabajo político en nuestra región, ¿no? Qué mejor que en algún punto que seamos una referencia, ¿no? en el movimiento social, porque eso es también a lo que aplicamos, ¿no? Precisamente el movimiento social, no como un ente en donde nada más se desarrolla porque hay digamos, inconformidad, ¿no? Sino que nosotros también debemos de ser parte de, y de qué forma ayudamos al movimiento social, pues precisamente con la propaganda. Y es también un trabajo político, porque no todos se atreven a hacer trabajo en las calles en los momentos de coyuntura. O sea, no sé, aquí en el Estado de México pues he visto mucho que aquí los compañeros precisamente salen a las marchas y salen con las pegas, ¿no? Que luego hay muy pocos colectivos que se atreven a hacer ese trabajo, ¿no? A pesar de que tengan precisamente un posicionamiento crítico en contra de las problemáticas mismas del Estado de México, de la Ciudad de México, pero no salen a las marchas o no buscan alianzas con los sindicatos o no buscan alianzas con las organizaciones sociales. Y entonces nosotros es lo que nos diferencia de cierta forma por el trabajo que se realiza. Y entonces pues nuestra labor artística, cultural, ideológica, pues a final de cuentas es una acción política, ¿no? El hecho de que nosotros estemos aquí haciendo este tipo de conversatorio, pues es una acción política, ¿no? El hecho de que hay compañeros que estén en las calles, que salen en las madrugadas,
hacer las pegas es una acción política, ¿no? El hecho de que compañeros estén, digamos, entonando el himno Venceremos, también es una acción política, ¿no? Y entonces desde ahí nosotros, ¿cuál es esta percepción que tenemos en torno al arte, ¿no? El arte no nace en lo espontáneo, ¿no? El arte no nace con la necesidad de decir, no, es que hoy queremos ser artistas, ¿no? Y vamos a fundar nuestro colectivo, que es un fenómeno que está pasando en Oaxaca actualmente, porque hay muchos colectivos, precisamente se está gestando como que ese caldo de cultivo, también por la demanda del mismo mercado cultural. Hay como, se están creando muchos colectivos en torno al arte, y hasta se pudiera decir en torno al arte crítico, ¿no? Pero no un arte revolucionario. Y entonces ahí es donde nosotros entramos, nosotros jugamos ese papel de decir, no, es que debemos de sentar las bases políticas, debemos de ser políticos en cuanto a nuestra labor artística. Y a partir de ahí, pues también, cómo nosotros podemos llegar a hacer, juntar a más personas, juntar a más colectivos, qué acciones hacer, ¿no? ¿Qué acciones se han llevado a cabo también, por ejemplo, acá he visto luego que también hacen sus exposiciones, y eso ayuda demasiado a la difusión de este tipo de proyectos, porque al final de cuentas hay que fortalecer, ¿no? Hay que fortalecer este tipo de espacios. Es muy difícil encontrar este tipo de espacios digamos, por ejemplo, en estos estados. Bueno, aquí yo he visto tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, sí hay un flujo de gráfica, ¿no? A partir también de la tradición del taller de gráfica popular, también hay una tradición, pero ya no hay como esa tradición de lucha, ¿no? De decir, no. Y hay muchas personas que todavía hacen gráfica política, que digamos, que presentan la gráfica política, pero ya no hay una acción alrededor digamos, de su dibujo, de su grabado, ¿no? Nada más es hacerlo, y con eso piensan que ya están haciendo la labor de protestar, ¿no? Cuando realmente la labor de ir en contra del régimen, pues es estar organizando, ¿no? Yo creo que es lo que sucede en este tipo de espacios, ¿no? El colectivo, ¿no? Cuando realmente el colectivo mismo es un ente vivo, es un ente que digamos, tiene sus propias, como todos, ¿no? Sus obstáculos, pero también sus metas. ¿Y quiénes integran el colectivo? Pues todos los que lo integran. O sea, es como esta cuestión de una estructura viva, ¿no? En nuestro caso, sabemos muy bien que, como, digamos, el germen nació en Oaxaca, ¿no? Pero debe de extenderse, y se extendió en estos estados, y es un trabajo muy duro, es un trabajo en donde precisamente radica el hecho de que salen compañeros, entran nuevos compañeros, se mantienen algunos, pero precisamente trazar estas rutas, trazar estas metas, nos hace entender de que nuestro proyecto no va a desaparecer, ¿no? De que nuestro proyecto también, de aquí a 5 años, debemos de fijar metas claras. Aspiramos a consolidar la formación política e ideológica de los trabajadores del arte, ¿no? Y la cultura, y difundir una concepción de trabajo artístico solidario, emancipatorio y con perspectiva de clase. Es como que uno de los puntos en nuestro método, de decir de cómo aglutinamos a más compañeros, ¿no? Es un ejercicio y es una actividad que, como todo, ¿no? Lleva tiempo, lleva recursos humanos, lleva también dinero, pero nosotros también debemos entender que este tipo de proyectos, pues de cierta forma tienen que estar, ¿no? En un momento de coyuntura debemos también de entender que nuestra labor no es escondernos, nuestra labor también no es decir, no, pues hasta que pasen las manifestaciones, hasta que pasen estas luchas callejeras, y luego nosotros vamos a venir y vamos a hacer un trabajo sobre ello, ¿no? Cuando realmente nuestra labor está, que también debemos de ser parte de estas luchas callejeras, pues es tanto contribuir con nuestro trabajo creativo a la propaganda y la agitación de las consignas de la lucha de los trabajadores y los pueblos, ¿no? Justamente el último trabajo reciente de Oaxaca, pues se trató en torno a las mineras, ¿no? Que es un tema que está sonando mucho en Oaxaca, ¿no? Tal vez a lo mejor aquí suene o no, tal vez aquí precisamente justo lo que estaba escuchando con el
compañero, pues de los feminicidios, ¿no? Es un problema que se ve a nivel nacional, ¿no? Y entonces, ¿cómo ustedes, como parte de Urtarte Estado de México, cómo pueden accionar en contra de de esta problemática, ¿no? Ya sea desde una gráfica. También una de las cosas que nosotros realizamos como método, pues es promover talleres de formación artística desde el proletariado, donde el proletariado se exprese por medio de cualquier forma artística. Para ello debemos tener incidencia en esta actividad. ¿Por qué los talleres son nuestra herramienta también? Porque ahí vemos, justamente pasa, yo creo que en los 3 estados, que muy pocos pueden acceder a la cultura, ¿no? Muy pocos pueden ir a una escuela de bellas artes, o muy pocos tienen como que esta facilidad digamos, con acceder a ciertas herramientas que se utilizan, que se trata de consolidar, pues es dar talleres gratuitos o de cierta forma que sean accesibles para precisamente los compañeros de una colonia, los compañeros de una comunidad, ¿no? A partir de ello, pues nosotros también vemos las condiciones en las que viven, vemos, hacemos el diálogo con ellos y uno se da cuenta precisamente en qué punto de la realidad nos encontramos, ¿no? No vivimos con entidades, ¿no? Tampoco. Y entonces, a partir de estos talleres, fortalecemos nuevamente el proceso de Urtarte, nos integran nuevos compañeros que precisamente tienen esta visión de cambiar la realidad por medio o expresan su realidad por medio del arte. Yo también, pues, ahí es donde, antes de culminar, pues quisiera hacer como un agregado en cuanto a también algunos puntos que nos ayudan también a crear este frente amplio en cuanto a lo artístico. El frente amplio artístico, pues precisamente es esto, ¿no? Es lo que pretendemos en cada estado, de aglutinar a más colectivos, de aglutinar a más compañeros que estén interesados realmente en un arte crítico, en un arte revolucionario, en un arte contestatario. Entonces, ¿cómo debemos de plantearlo, ¿no? Cómo nosotros también, como desde este punto, pues debemos de entender que nosotros también, a partir de que nosotros nos encontremos en este tipo de espacios, pues debemos de saber cómo fortalecerlo, ¿no? Por eso también una de nuestras consignas, pues, es por un arte popular y emancipatorio que contrarreste la cultura de masa que promueve la enajenación de los pueblos, poniendo, ¿no? Y también por ello, pues, el arte, como conclusión, les puedo decir que tanto en estos 3 estados que tenemos presente, pues sí, ¿no? Siempre se ha realizado este tipo de trabajos, como todo, ¿no? Hay altos y hay bajadas y subidas en los trabajos políticos, pero también eso nos ha dejado una buena experiencia, ¿no? El día de hoy, pues nosotros también como Oaxaca, pues estamos saliendo como que de ese hoyo y estamos viendo también de cómo fortalecer el trabajo, ¿no? Justamente, pues también eso nos ayuda, porque digamos que nosotros tengamos un trabajo fortalecido en una región, podemos apoyar a otra región, ¿no? Y que se crean estas alianzas y que se crean precisamente esta labor comunitaria. Bueno, pues entonces esas serían las exposiciones. Ya se delinearon como varios puntos al respecto ya de cuestiones concretas de Urtarte. Consideramos también importante hablar sobre el realismo socialista para, pues, vincular un poco, ¿no?, estas concepciones revolucionarias. Pues no sé si hay alguna pregunta, participación, aportación, duda, queja, comentario. Bueno, pues entonces daríamos por concluido el conversatorio y, como ya dijeron, en septiembre va a haber otro, va a ser en Ciudad de México, entonces ya les estaremos informando qué día, qué hora, por dónde lo transmitimos o